Debería haberlo sabido mejor. Conducir en plena noche por una franja oscura de asfalto es suficiente para hacer dormir a cualquiera. Agregue la completa falta de paisaje, a menos, por supuesto, que cuente las interminables filas de talos de maíz gigantes que flanquean ambos lados de la carretera. No sé cómo hacen para que crezcan tanto. Quizás le pusieron algo especial al fertilizante, pero en cualquier caso, hileras tras hileras de maíz sin ningún descanso a la vista en kilómetros pueden volverme loco. Eso es si puedo mantener los ojos abiertos el tiempo suficiente. Ojalá hubiera otra manera de llegar a casa por la noche. Cualquier otra forma. Pero no hay. Vivo al final del camino, rodeado de campos de maíz. Ir más rápido no era una opción. Con el maíz tan cerca del camino, no tenía aviso si un ciervo suicida saltaba frente a mí. Y créanme, he tenido muchos de esos. Afortunadamente, mantuve mi límite de velocidad personal de 40 millas por hora. Me ayudó a evitar hacer adornos de piel para capuchas con muchos ciervos. Sin mencionar las otras criaturas que parecen creerse dueñas del camino. Mi coche también fue un factor. En este punto, no estoy seguro de que tolere ir mucho más rápido que 40. La luz del motor se había encendido hace aproximadamente un mes, pero no tenía tiempo ni dinero para llevarlo a un taller. Simplemente oraba cada vez que giraba la llave para que arrancara y me llevara a casa o al trabajo, dependiendo de la hora del día o de la noche. Esos eran los únicos lugares a los que iba ya, casa y trabajo. De vez en cuando, paraba después del trabajo y hacía algunas compras, pero eso era todo. Cuando trabajabas en una fábrica como yo, parecía pensar que era simplemente otra máquina que podían hacer funcionar todo lo que quisieran. El hogar y el trabajo eran toda tu vida. Esta noche me alegraría especialmente llegar a casa. Mis pies me estaban matando y estaba exhausto. Debía regresar al trabajo en menos de 12 horas y necesitaba dormir lo más que pudiera. No es que nada de eso fuera algo raro. Mis pies siempre me estaban matando y siempre estaba exhausto. Incluso en mis días libres, lo único que hacía era dormir, intentando recuperarme de una semana de trabajo de 12 horas al día. Esta noche el maíz parecía estar más borroso de lo habitual y noté que mis ojos se cerraban más de un par de veces. Me desperté con el sonido del metal chirriando y las luces parpadeando en mi tablero cuando el auto se detuvo. No hubo tiempo de detenerse, se detuvo en medio de la carretera. En vano, intenté encenderlo varias veces solo para ser recompensado por el sonido del metal chirriando contra el metal. No, dije. Por favor, no me hagas esto. Ignoró mis súplicas. Cerré los ojos y giré la llave por última vez, orando por un milagro. El motor ni siquiera hizo clic. Está hecho. Me golpeé la cabeza contra el volante con frustración, sin causar ningún daño al volante, pero sí provocándome dolor de cabeza. Los faros todavía estaban encendidos, pero más allá de su moribundo brillo amarillo sucio, la abrumadora oscuridad los envolvía. Tomando un momento para ordenar mis pensamientos, me di cuenta de que estaba al menos a 10 millas o más de casa. Todavía me dolían los pies por el trabajo, e incluso descansarlos mientras estaba sentada en el auto no era cómodo. No me gustaba la idea de caminar, y mucho menos recorrer kilómetros. Eran poco más de las 3 de la mañana. Incluso si pudiera permitirme el lujo de AAA, nadie iba a conducir hasta aquí a esta hora de la noche. Por un breve momento pensé en dormir en el auto, pero siempre existía la posibilidad de ser atropellado por uno de los camiones que transportaban maíz de la finca local que me rodeaba. Morir en un accidente porque fui demasiado estúpido para salirme de la carretera sería simplemente mi suerte. Decidí evitar ese escenario. Por mucho que odiara la idea, tendría que caminar. Tomando mi bolso de trabajo y una linterna de la guantera, encendí las luces intermitentes y salí de mi auto, sabiendo que sería la última vez. Solo esperaba obtener algo de valor comercial por él cuando fuera a comprar un auto usado que no podía pagar, pero con mi suerte, el concesionario probablemente me cobraría más por remolcarlo de lo que me darían en un intercambio. Sin molestarme en mirar atrás, encendí la linterna y comencé a caminar. El dolor recorrió mis pies y subió por mis piernas con cada paso. Después de 10 minutos, no pude soportarlo más. Me detuve y me senté en el césped al costado de la carretera, buscando en mi bolsa de trabajo la botella de ibuprofeno que llevaba y usaba todos los días. Afortunadamente, quedaba suficiente agua en mi botella para tomar 3 pastillas. Necesité cada gramo de mi fuerza de voluntad para levantarme y empezar a caminar de nuevo. El dolor no había desaparecido, había empeorado. Recé en silencio para que la medicina hiciera efecto pronto. Tratando de enfocarme en algo, cualquier cosa que no fuera mis pies, mi linterna recorría la carretera de un lado a otro, alcanzando a veces los bordes de los campos de maíz. Se suponía que hoy no iba a hacer frío. Esta tarde la temperatura rondaba los 60 grados, pero por alguna razón cogí un resfriado mientras caminaba. Supongo que no había planeado caminar a casa esta noche. Hacía suficiente calor como para no haber traído una chaqueta al trabajo. Ahora lamento esa decisión. Como si leyera mi mente, el viento se levantó, enviando una ráfaga en mi dirección, haciéndome temblar. ¿Qué sigue? ¿Una tormenta? Pensé. Miré hacia el cielo negro como boca de lobo sin una sola estrella a la vista, esperando la lluvia improvisada que seguramente llegaría. Así corría mi suerte. Mientras esperaba el aguacero, seguí caminando con dificultad y cada paso me causaba dolor. Deseaba que hubiera una manera de demostrar que la empresa tenía la culpa, de mandarlos y jubilarme, pero sabía que no había pruebas.
Otros antes que yo habían pasado por lo mismo y ninguno tenía tampoco pruebas. Simplemente desaparecieron lentamente uno por uno. La dirección encontró alguna excusa para despedirlos, y como la empresa era un empleador tan importante en la ciudad, el despedido también fue incluido en la lista negra. Sé que dicen que las listas negras no existen. Dígaselo a las personas que fueron despedidas y ni siquiera recibieron el desempleo porque la empresa no quería pagarlo, así que intimidaron a la gente para que mantuvieran la boca cerrada. Si pudiera conseguir otro trabajo, pero la empresa era la que mejor pagaba, por un estrecho margen. Por eso construyeron su fábrica en una zona deprimida, sin competencia, y nadie podía permitirse el lujo de aceptar ni siquiera un pequeño recorte salarial con la forma en que estaban los costos de los seguros, por no hablar de cosas tan frívolas como la comida. Por más deprimentes que fueran los pensamientos, me distrajeron del dolor en mis pies y piernas mientras caminaba por el camino, abrazándome, tratando de mantener la linterna apuntando hacia adelante, temblando por el viento. Cuando mi mano temblorosa hizo que la luz saltara por todos lados, vi un par de ojos asomándose desde el campo de maíz frente a mí, luego regresaron y desaparecieron. Al principio pensé que podría haber sido un perro o un gato, pero parecía demasiado grande para ser cualquiera de los dos. Ese pensamiento me preocupaba. Tener algo más grande que un perro asomándome desde el campo de maíz cuando estaba a kilómetros de distancia de cualquier ayuda o refugio no estaba en lo más alto de mi lista de tareas pendientes en ese momento. Pero el hecho de que regresara al campo me dio un impulso de confianza al saber que me tenía más miedo que yo a él. Cuando llegué al punto donde el animal se había asomado, reduje la velocidad y enfoqué mi linterna a través de la impenetrable cortina de talos de maíz. No había ojos y nada me llamó la atención, así que me encogí de hombros y continué mi dolorosa marcha hacia casa. El viento que azotaba los talos de maíz sonaba como una tormenta. Me hizo sentir aún más frío, si eso fuera posible. 15 minutos después, tomé otro descanso. Al menos el viento estaba amainando. Con literalmente kilómetros por recorrer antes de dormir, me consolaba con todo lo que podía. Después de mi descanso, levantarme fue más difícil. El dolor había empeorado en lugar de mejorar. Ni siquiera quería pensar en las ampollas que se me formaban en los pies ni en cómo iba a llegar a trabajar más tarde hoy. No importaba si nunca te habías tomado un día de enfermedad en tu vida, la compañía hizo todo lo posible para hacerte sentir como una mierda por siquiera intentar cancelar. Realmente creo que si fuera a trabajar con un brazo amputado y sangrando por todas partes, me darían un trapeador y me dirían que me pusiera a trabajar. Mientras mi desesperanza y amargura luchaban por decidir cuál parecía más justificado, escuché algo detrás de mí. Sonaba como el crujido de los talos de maíz, así que lo ignoré como si fuera el viento y seguí caminando. El siguiente problema con el que mi mente decidió torturarme fue mi coche. ¿Cómo iba a ir al trabajo sin coche y cómo iba a permitirme un coche si no podía ir a trabajar? Un enigma maravilloso que tendría que resolver más tarde hoy. Mientras luchaba con ese problema, escuché el crujido de los talos de maíz nuevamente. Me detuve y miré a mi alrededor. El viento había amainado y el aire estaba en calma. Ninguno de los talos se movía. De hecho, todo se había vuelto inquietantemente silencioso. Alumbré el maíz con mi linterna y giré lentamente para buscar lo que había hecho el ruido, pero no vi nada. No del todo satisfecho, me di vuelta y comencé a caminar de nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que oyera el crujido. Esta vez no paré, y él tampoco. Fui un poco más rápido, también el ruido. Eché a correr y el ruido siguió mi ritmo. Me detuve patinando, casi tropezando. El ruido en el maizal también cesó. No había duda, algo me estaba siguiendo. Estaba siguiendo mi ritmo, me estaba acechando. Me volví hacia el campo y enfoqué mi linterna hacia la pared verde. El viento estaba quieto y no había movimiento. Podía sentir la quietud. El escalofrío que sentí ya no tenía nada que ver con la temperatura. Quería ver lo que me seguía, pero al mismo tiempo no quería saber. Aquí, en medio de la nada, estaba solo y no me gustaban mis posibilidades de luchar contra un depredador. No había nada que pudiera hacer al respecto. Lo más parecido que tenía a un arma para defenderme era mi linterna, y estaba seguro de que no serviría de mucho contra un depredador decidido. Por un momento fugaz, mi mente pensó, ¿sabes qué? Adelante. Al menos si algo me ataca y me mata, no tendré que lidiar con caminar kilómetros con pies que siento como si hojas de afeitarlos estuvieran destrozando lentamente. Es asombroso darse cuenta de que tu mente está tratando activamente de matarte. Sin nada más que hacer más que caminar, eso es exactamente lo que hice, haciendo todo lo posible para ignorar el dolor y la inquietante sensación en el fondo de mi mente de que me estaban persiguiendo. Tan pronto como comencé, el sonido comenzó a mi lado. Hice lo mejor que pude para ignorarlo. Lanzar miradas furtivas al campo de maíz de vez en cuando no dio ningún resultado al principio, pero después de unos minutos noté que podía ver algo pálido a través del maíz. Estaba caminando a mi lado en la primera hilera de maíz, tal vez tratando de sentir lo que yo era. Lo curioso fue que eso es exactamente lo que estaba tratando de hacer. Detenerse y abrir la capa de talos de maíz fue el último recurso. No quería asustar a esta cosa para que atacara. Por el momento comencé a considerarlo mi compañero de paseo. Mi compañero en una noche oscura con solo una linterna para hacerme compañía. Pensar eso me ayudó a mantener el miedo a raya. Apenas lo había pensado cuando apareció una luz en el camino a lo lejos.
Observé con gran curiosidad cómo se acercaba. Se movía rápido y casi hacia mí. Aparentemente, no le importaba si algo saltaba delante de él. Estaba lo suficientemente cerca ahora que pude ver que era un camión grande. Debe haber sido uno de los que entregan maíz de la finca. Agité mis brazos con la esperanza de detenerlo y tal vez conseguir que me llevaran a casa. El problema era que iba en la dirección opuesta y no había muchos lugares en esta carretera donde un camión grande pudiera girar, incluso si lo fuera. Agitando los brazos, todavía me quedé al costado del camino. Si el conductor no me veía o, peor aún, no le importaba, no quería que me encontraran en medio de la carretera días después como nada más que un trozo de sustancia viscosa y sangrienta no identificable sentado en medio de la carretera para los cuervos, para picotear. El camión casi estaba aquí. Mis brazos se agitaron furiosamente, pero no parecía disminuir la velocidad. O al conductor le costaba mantenerse despierto, como a mí me pasaba a menudo en esta carretera, o simplemente me estaba ignorando. Estaba tan cerca que los faros me cegaron y tuve que taparme los ojos con la mano. En ese momento, sentí que algo empujaba la mitad de mi espalda con tanta fuerza que perdí el equilibrio y caí en medio de la carretera con el camión acercándose a mí. Mi mente entró en pánico y corrí como un cangrejo hacia el costado de la carretera. Las llantas del camión me esquivaron por apenas unos centímetros. Mientras rodaba sobre la hierba al otro lado de la carretera, el viento del camión que pasaba me azotó con tanta fuerza que si hubiera estado de pie podría haberme derribado. Observé en estado de shock como el camión continuaba su camino. Sus luces de freno ni siquiera parpadearon por un momento. La desesperanza y la rabia lucharon por el control mientras observaba las luces desaparecer en la distancia. Ni siquiera me di cuenta de cómo había terminado en medio del camino hasta que dejé de pensar en ello. Alguien o algo me había empujado. Alguien o algo me quería muerto. Alumbré con la linterna el maíz y miré al otro lado de la carretera. Algo en el maíz le devolvió la mirada. Todo lo que pude ver fue un par de ojos brillantes. Estaban entre el blanco y el amarillo. Me parece recordar haber leído en alguna parte que los ojos de un depredador brillarían de color blanco o amarillo al reflejar la luz. Esto, más el hecho de que esta cosa acababa de intentar cometer un truquicidio, me hizo pensar que las posibilidades de llegar a casa esta noche de una pieza eran casi nulas. Debe haber sentido mi miedo y sentirse envalentonado por él, porque salió del maíz hacia mí. A mi mente le tomó un momento asimilar lo que estaba viendo. Era espantoso, con grandes ojos saltones, piel pálida y muchos más brazos o piernas de los que se suponía que tenía cualquier animal, al menos cualquier animal natural. Los brazos adicionales colgaban justo detrás de su cuello, pero parecían extrañamente humanos con la excepción de las espinas que crecían de ellos y las garras afiladas. Parecía sacado de una película de terror, como si alguien hubiera estado jugando con el acervo genético y los socorristas le hubieran hecho sonar el silbato. Era más grande que un perro, pero no tenía pelo, como si lo hubieran desollado. Lo que selló el trato fueron sus enormes dientes afilados que mostró cuando me siseó y comenzó a cruzar la calle. No dudé, di media vuelta y corrí hacia el campo de mi lado de la carretera. Cuando era más joven, mis amigos y yo solíamos jugar al escondite en los campos de maíz, y una de las primeras cosas que aprendí fue nunca correr en línea recta. Zigzagué y retrocedí mientras el terror en mi mente le daba a mis pies la voluntad y la fuerza para escapar. Al menos la luna estaba medio llena o medio vacía, dándome un poco de luz para ver mi camino. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, me detuve, me dejé caer e hice todo lo que pude para estar lo más silencioso y quieto posible. No fue fácil, especialmente al principio cuando mi respiración se hacía entrecortada y tenía que taparme la boca, tratando de respirar lenta y silenciosamente mientras mis pulmones hambrientos de oxígeno pedían más aire lo más rápido posible. Una de las lecciones que aprendí al principio de mi carrera de escondite fue que cuando te caes, asegúrate de estar en una posición cómoda. Había olvidado esa lección esta noche, tal vez por puro terror. Cuando me dejé caer, en lugar de sentarme, estaba de rodillas en posición preparada en caso de que tuviera que correr rápidamente. Sería una buena posición si me encontraran de inmediato. Sin embargo, después de 15 minutos de estar sentado de rodillas me di cuenta de mi error. Estaba a punto de cambiar de posición cuando escuché un suave susurro de talos de maíz detrás de mí. Cada fibra de mi ser se congeló y dejé de respirar. Se movía lentamente, buscando metódicamente. Aunque sabía que estaba tratando de hacer el menor sonido posible, podía escuchar el suave susurro de los talos de maíz rozándolo y sentir que el suelo cedía ligeramente con cada paso que daba. Estaba en la fila a mi lado. Sabía que era una mala decisión, pero miré los espacios entre los talos y su horrible cuerpo. Era más grande que un perro, pero los brazos adicionales sobre los que no caminaba estaban cubiertos de espinas y garras afiladas. No me atreví a mirar hacia su cara y su boca por miedo a empezar a correr en ese momento. Y entonces me di cuenta, si yo pudiera verlo, entonces él posiblemente podría verme. Esta cosa solo estaba jugando conmigo. Lo había visto tantas veces cuando era niño. El buscador fingiría no ver a alguien escondido y pasaría solo para saltar hacia atrás y asustar al que se esconde un momento después. Esta criatura casi me había pasado. Estaba a punto de correr la misma suerte. Me pasaría, haciéndome creer que estaba a salvo solo para darme la vuelta y hundirme sus garras y dientes. Estaba a punto de empezar a temblar,
podía sentirlo. Tenía que controlarlo muy rápido. Todavía existía la posibilidad de que no me hubiera visto. Esa era la esperanza a la que me aferré. Si supiera que estaba aquí, no habría nada que pudiera hacer al respecto de todos modos. Ya no era ese niño pequeño. No podía saltar y correr en cualquier momento. Me sorprendió que mis pies me hubieran permitido correr hacia el campo de maíz. Y ahí estaba. No había pensado en mis pies durante todo el tiempo que estuve corriendo con miedo. Pero ahora que no lo estaba, el dolor volvió más fuerte que nunca. Fue todo lo que pude hacer para no jadear por la fuerza. Me imaginé que si esta criatura me estuviera arrancando los pies a mordiscos, no me habría sentido mucho peor. Hice una mueca, pero hice todo lo que pude para no moverme ni emitir ningún sonido. Cerré los ojos y me concentré en todo lo que pude excepto el dolor, en un vano esfuerzo por hacerlo desaparecer o al menos disminuir. Pasaron unos minutos hasta que empezó a calmarse. Cuando abrí los ojos, la criatura ya no estaba. No solo más abajo en la fila, desaparecido, como desaparecido. Al principio me sentí aliviado, pero luego me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Literalmente podría estar justo detrás de mí y no lo sabría. Sentí que el pánico crecía en mi mente y tuve que luchar para controlarlo. Está bien, me pasó, así que a menos que sepa que estoy aquí, pensé. No hay ninguna razón para que se quede en esta área con tanto más campo para buscar. Si sabe que estoy aquí, estoy muerto de todos modos y no hay nada que pueda hacer al respecto. Al menos si muero, ya no me dolerán los pies. Por extraño que sonara, eso pareció calmarme por el momento. A continuación, me concentré en colocarme en una posición más cómoda. Mis rodillas clamaban por piedad. Me di vuelta y me senté en el suelo frío, haciendo sorprendentemente poco sonido. Ahora era el momento de descansar un minuto y luego considerar mis opciones. Todavía tenía mi linterna, pero no me atrevía a encenderla. Al menos estaba recibiendo un poco de luz de la luna. En algún momento durante la conmoción se me debe haber caído el bolso. Realmente es una pena, porque podría haberlo lanzado en la dirección opuesta para desviar a la criatura. Sentarme allí era una opción, pero no era la que me llevaría a casa. Podría arrastrarme hasta el camino y continuar mi camino, esperando que la criatura estuviera tan ocupada buscándome y no se diera cuenta. Me reí suavemente ante lo ridículo de ese plan y luego me detuve. ¿Por qué no? Pensé. Si ya me pasó y no sabía que estaba allí, tal vez seguiría buscando sin darse cuenta de que había abandonado el juego mortal del escondite y me dirigía a casa. Cuanto más lo pensaba, más plausible me parecía. Al menos era un plan, algo en lo que concentrarse en lugar de un miedo impotente. Me di la vuelta lo más silenciosamente posible y comencé a arrastrarme hacia la carretera. Al poco tiempo ya me cansé de eso y me puse de pie. Al caminar hacia un lado para rozar la menor cantidad posible de hojas, descubrí que el ruido que hacía de esta manera era menor que el que hacía mientras gateaba, pero todavía era ruido. No tenía idea de qué tan cerca o lejos estaba esa cosa y si estaba cerca, seguramente me escucharía. La idea me hizo querer ir más rápido, pero me di cuenta de que el pánico solo conseguiría que me atraparan. Además, tal vez estaba haciendo el mismo ruido buscándome. Mientras me consolaba con ese pensamiento, sentí la primera gota de lluvia golpear mi mejilla. Mirando hacia arriba vi la luna desaparecer detrás de las nubes de lluvia y con ella se fue mi luz. En este punto ya no importaba. Estaba en una fila que se dirigía hacia la carretera, con suerte, y una vez que salí a la carretera, pude usar mi linterna nuevamente, cubriéndola y permitiendo que solo escapara un rayo de luz a la vez. Seguí caminando, mirando hacia atrás de vez en cuando mientras la lluvia se intensificaba. No pasó mucho tiempo hasta que el miedo de la última hora dio paso a los escalofríos cuando la lluvia fría empapó mi ropa. Una vez más me lamenté de no haber traído abrigo. Todo lo que pude ver fueron unos pocos talos de maíz frente a mí. La tormenta me había robado incluso la poca luz que me había proporcionado la luna. La lluvia golpeaba con más fuerza que apenas podía oírme caminar. Aproveché para caminar más rápido, cuando de repente los talos de maíz desaparecieron. Sucedió tan rápido que casi pierdo el equilibrio y caigo de cara a la carretera. Había logrado salir del campo. Tenía ganas de gritar y gritar, pero eso solo le diría al monstruo dónde estaba. En lugar de eso, encendí mi linterna y la cubrí con mi mano. Mirando a izquierda y derecha, recordé en qué lado del camino estaba y giré a la izquierda para regresar a casa. Recé en silencio para que aquella cosa permaneciera perdida en el campo hasta que yo estuviera en casa, en la cama, dormida. La lluvia caía a cántaros, pero seguía adelante a través de ella. El monstruo que me perseguía me quitó cualquier pensamiento de descanso. La próxima vez que me sentara sería en mi sala de estar. Seguí cojeando bajo la lluvia, con el dolor recorriendo mis pies, pero no me importó. Me preguntaba si podría llegar hasta casa. Tenía que estar al menos a 6 o 7 millas de distancia, bajo la lluvia torrencial, con un monstruo homicida persiguiéndome. Nunca pensé que pasaría todo eso cuando salí a trabajar esta mañana. Mientras reflexionaba sobre mi supervivencia, la lluvia frente a mí comenzó a brillar. Me detuve y observé cómo una figura oscura surgía del pavimento. ¿Ahora qué? Pensé.
He entrado en la maldita zona crepuscular. Mirando esta creciente aparición, de repente me di cuenta de que era mi sombra. Me di la vuelta y vi un camión avanzando por la carretera hacia mí. Podría ser mi salvación o mi perdición. Apunté mi luz al parabrisas del lado del conductor y recé por lo mejor. Durante un largo momento, nada cambió. El camión siguió avanzando tan rápido como siempre. Entonces, milagro de milagros, lo escuché frenar con el freno jaque y finalmente se detuvo a mi lado. La ventanilla del lado del conductor se bajó y una mujer corpulenta asomó la cabeza por ella. ¿Estás loco?, ella gritó. ¿Estás intentando que te maten? No, señora, mi auto se averió, le respondí. Solo estaba tratando de llegar a casa. Ella sacudió su cabeza. ¿Dónde está casa? Señalé en la dirección a la que se dirigía y dije, unas 7 millas en esa dirección. Ella me miró mientras estaba bajo la lluvia torrencial y, por un instante, pensé que subiría la ventanilla y me dejaría allí de pie. De todos los terrores con los que me había enfrentado esta noche, ese sería el peor. ¿Está bien? Sube, dijo, señalando con la cabeza hacia el lado del pasajero. Corrí y subí a la cabina, disculpándome profusamente por mojarle el asiento. Es un camión de la empresa, dijo. No me importa. Puso la camioneta en marcha y lentamente avanzó mientras yo me recostaba en el asiento y cerraba los ojos. ¿Era tu auto el que estaba ahí en medio de la carretera?, ella dijo. Sí, señora, dije. Miró su odómetro. Bueno, has caminado alrededor de 4 millas hasta ahora, dijo. Asentí mientras cogíamos velocidad. Al mirar por el espejo lateral, vi algo corriendo por la carretera detrás de nosotros, pero perdiendo terreno rápidamente. Sabía que había escapado de la muerte por un margen de 1 minuto. Suspirando profundamente, juré no volver a recorrer este camino nunca más. Incluso si me descompusiera, me sentaría en el auto y esperaría a que pasara alguien. Pasamos por la gran granja que sabía que era su destino y nos detuvimos 2 millas más tarde cuando llegamos a mi casa. Era el único al final de un callejón sin salida. El agente inmobiliario me dijo que lo iban a derribar porque el desarrollo de viviendas que se suponía iba a iniciar nunca se realizó. La empresa había cerrado antes de que pudieran construir algo más que la casa modelo. Había estado vacío durante años, cayendo en mal estado. En lugar de derribarlo, me lo alquilaron después de hacer lo suficiente para hacerlo habitable. Es esto, dijo, girándose a mitad de camino y deteniéndose. Hogar, dulce hogar, dije. Muchas gracias. Eres literalmente un salvavidas. Ella me miró con una pregunta en los ojos, pero yo ya estaba bajando del taxi y cerrando la puerta. Corrí hacia la puerta principal, esquivando las gotas de lluvia mientras sacaba mis llaves y abría la puerta. Cerrar la puerta detrás de mí fue la mejor sensación que había tenido en mucho tiempo. Me quité los zapatos con dolor y los dejé en la alfombra al lado de la puerta, luego fui al cuarto de lavado y me quité la ropa mojada. Lo siguiente fue una ducha antes de ponerse un pijama y acostarse. Estar allí bajo mi cálida manta en mi suave cama hizo que el resto del día pareciera una pesadilla. Todavía estaba el problema de qué iba a hacer con el coche y cómo iba a llegar al trabajo, pero eso esperaría hasta que pudiera dormir bien por la noche. Lo último que pensé fue en ese monstruo y en cómo había engañado a la muerte. Me preguntaba cuántas de esas cosas deambulaban por ahí, qué era y cuántas personas habían desaparecido como casi lo hice yo. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar su comentario abajo y darme un like si les gustó el contenido. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.